Continuamos entonces con esta clase número 9 en esta tarde hermosa, acá en este núcleo número 3. Vamos entonces a continuar con lo que es santidad genuina, reiterando de que ya hay 6 clases que están en mi cuenta YouTube, las cuales pueden oírlas, y seguimos afirmando sin duda alguna de que la salvación que tenemos ya es una realidad. Ya esa hermosa salvación no tiene marcha atrás, pero el hecho de que nuestra salvación no tenga marcha atrás no nos lleva a vivir una vida desordenada y de estar cometiendo pecados en el área social y en el área moral. Eso nos lleva a ser hombres y mujeres agradecidos, en los cuales agradecemos a Dios su labor, su obra, y por esa causa nos mantenemos en santidad. Por eso estamos hablando de santidad genuina. Seguimos. La moral, la integridad, la ética y la equidad es como un gran piso que con derechos podemos desarrollar y pregonar nuestra fe. Podemos ejercer autoridad y podemos ser administradores de los bienes del reino, por lo contrario, perderíamos ante Dios y el mundo que nos rodea todos los derechos para seguir fungiendo en el llamado que hemos recibido de Dios y así poder Dios alcanzar su propósito en nosotros. Oiga lo que viene ahora. Charles Window plasmó en uno de sus libros una verdad que me hizo reflexionar en grande. Él dijo: podemos seguir siendo el mejor cirujano del mundo, siendo el más grande de los promiscuos, y no tenemos ningún problema. Podemos seguir siendo el mejor juez de una nación o de un municipio, hablemos de aquí, del municipio Morán, siendo el más grande, arrogante, soberbio que haya existido en el municipio Morán. Podemos seguir siendo el magnate más prestigioso de las naciones, con los más altos niveles de corrupción financiera en la que se haya vivido. Pero nunca, óigame, ministros y ministras, pero nunca podemos desarrollar en éxito el propósito de Dios en la vida sumergida en el pecado. Porque todo llamado que viene de Dios no es una profesión, es una vocación. Y te debes a un ser que su naturaleza es pura santidad. Por lo tanto, si nos debemos a un ser que su naturaleza es pura santidad, nosotros, para ser aprobados y para tener moral, para poder ejercer la continuidad de su ministerio, debemos de tener esa misma posición que él tuvo frente al pecado, y tenemos que tener la misma posesión, o por lo mínimo muy similar a la de él, frente a la santidad. Por lo tanto, no se nos olvide, nosotros como iglesia, y muy especialmente los que llevamos a cabo un ministerio, estamos llevando a cabo la continuidad del ministerio de Jesús en la tierra. Ahora mi pregunta es: ¿Jesús fue un gran arrogante? No. Ajá. ¿Jesús fue un gran promiscuo? No. Tampoco. ¿Jesús fue un gran soberbio? ¿Estuvo en esas posiciones de pecado? No. Entonces, si nuestro gran líder estuvo en una posición y un lugar de santidad, nosotros, para llevar a cabo lo que él nos llamó a hacer, debemos de caminar hacia la misma posición. ¿Sí? ¿Cuál fue la posición de Jesús en cuanto al servicio? Bueno, que él estaba entre sus discípulos como el más grande,
pero era el que servía. ¿Sí? Era el que siempre estaba pendiente de atender a todo y a todos. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras lo vas a recibir. En Dios no hay atajo como para caerle adelante. El pecado es como un gran peso que te resta velocidad en la carrera en relación al propósito de Dios. Y en algún caso te puede eliminar del propósito divino. Pablo como escritor describe actos como advertencias en la carta a los Corintios. Dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, en este caso del propósito. Primera Corintios 9, 24 y 27. El término yo mismo tiene que ver con una autoeliminación. No se da a la eliminación que viene de parte de Dios. El término eliminado que Pablo utilizó en forma personal en referencia al ejercicio del ministerio es adoquino, que indica rechazado, reprobado por su mal testimonio con pérdidas de recompensa futura. Es triste decirlo que en la actualidad hay creyentes que siendo llamados por Dios por causa de su reincidencia en el pecado en forma descarada, perdieron de Dios su aprobación para el ejercicio en su obra. Y lo que hacen dentro de la obra de Dios lo hacen por, oiga, inercia. ¿Sabes qué es inercia? Inercia. Agarre una plancha, la enchufa, pásale el switch y se va a calentar. Una vez que se calentó, desconéctela de la energía eléctrica y toque la plancha a ver si todavía está caliente. Sí, va a estar caliente un rato más, pero de que se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando hasta que se enfrió por completo. Entonces, ese calor que todavía está en la plancha después de desconectado se llama ley de inercia. Así tenemos gente dentro de algunos ministerios, ley de inercia, que están haciendo y haciendo ruido y supuestamente trabajando, pero ya para Dios fueron desechados por causa de sus continuos pecados. Costumbres humanas o humanismo, estrategias humanas también, iniciativas propias, que no dejan de tener resultados, pero para efecto de Dios no tendrían recompensa alguna. Escúcheme esto: todo el que trabaja tiene resultado. Pregunto yo, ¿los testigos de Jehová que usted los conoce tienen gente? Sí, ¿por causa de qué? De que hacen un trabajo. Ahora pregunto, ¿ellos creen en el Dios Padre, en el Dios Hijo, en el Dios Espíritu Santo? ¿Ellos son iglesia? No, no lo son. Y así muchas otras confesiones religiosas. Ahora, el detalle está que el trabajo que ellos tienen, que ellos hacen, pues tiene un resultado. Entonces, todo el que trabaja tiene resultado, independientemente esté haciendo lo que Dios lo llamó a hacer o lo que Dios les da la gana hacer. Entonces no le garantiza a usted el hecho de que haya mucha gente, no, que eso es de Dios porque hay una bendición grande. No es una bendición. Las bendiciones son espirituales. Todo lo que viene natural es añadidura. Todo lo que venga a lo natural es añadidura. ¿Sí?
siempre y cuando venga por vías correctas. Pero si viene por vías incorrectas, ni siquiera añadidura es un tipo de maldición. Ok. Hay una gran diferencia en caer en forma cotidiana, fortuita, en pecados que premeditar el pecado. El que hayamos caído en el pecado cotidiano, fortuitamente, por accidente, es entendido por Dios, pero el hacer planes, proyectos para pecar en forma descarada, con alevosía, es condenado por el gran yo soy. Este fue el pecado de Acán, el cual premeditó y mantuvo oculto su error. Si analizamos el pasaje, Acán se movió en 4 pasos que son comunes en aquellos que premeditan el pecado. Vio, codició, tomó, escondió, ocultó el pecado. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así, y así, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Josué 7, 20 y 21. Este es el denominador común que se está dando en forma descarada en nuestras congregaciones, de ministros o feligreses que vieron el pecado, lo codiciaron, lo tomaron y mantuvieron oculto. El problema de Acán fue que se arrepintió después que su pecado fue descubierto. Ahora, el escritor del libro de los Proverbios, el hermano Salomón, dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Pero hagamos un análisis del pecado de Acán y del pecado de David. Es decir, ellos cumplieron con el principio de Salomón, ¿cuál dice? El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Si hacemos un análisis nos vamos a dar cuenta que no, porque ellos, hasta que Dios no sacó por el Espíritu su pecado y se los tiró en cara, no reconocieron que habían pecado. Pero tenemos gente que comete un pecado fortuito, casual, ajá, no, y habla de una vez. Pero tenemos este otro que se queda callado, ¿sí? Es decir, que no lo reconoce, que no lo confiesa, que no le pide perdón a Dios, sino que pareciera que es algo muy normal lo que está haciendo. Ahora, si él hubiera tomado la decisión de manifestar su falta en una actitud de arrepentimiento, es probable que Dios hubiera tenido misericordia de él, claro que sí. El pecado premeditado de este hombre destruyó su vida, su familia, sus bienes, y sin lugar a duda, el propósito de Dios en él. Pablo en sus cartas nos aconseja y nos a no premeditar el pecado, sino a luchar en contra de él. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos, esto me llama a mí la atención, sino vestidos, ¿quién se va a vestir? Ajá. Ahora, ¿quiénes son los únicos seres humanos naturales que están incapacitados de vestirse? En el caso de los niños que no tienen conciencia de andar desnudos.
pero hasta cierta edad. Ya este guaricho no lo agarra, lo consigue por ahí desnudo, en calzoncillo y corre a taparse. Pero cuando estaba chiquitico, se recuerda por ahí que andaba con ese bichito así. Nada, no tenía pena de nada. Pero era aquí. Pero tenemos gente que aquí en la mente no tienen sentido de vergüenza. Hay otros que sí tienen sentido de vergüenza en la mente, pero no tienen manos para desvestirse y vestirse. Pero en el caso de los que no tienen las extremidades para vestirse y desvestirse, ahorita se le llama discapacitado. O se les llama, hay otro nombre que le están dando ahorita más bonito, con ¿cómo es? Capacidades especiales, no recuerdo cómo es el asunto. Antes nosotros le decíamos mongólicos. Ajá. Ahora, ¿tenemos gente espiritualmente en esta condición? Sí, lamentablemente. Es decir, gente que tiene las dos manos y que tiene un tamaño grande y no le da pena andar desnudo. Oye, hablando entre nosotros aquí, pero vamos a la selva, al monte, los indígenas. Él no hay problema allá porque esa es su cultura. Ok, pero tenemos gente entre nosotros que tienen lo que acabamos de decir en la clase pasada, tienen amor, poder y dominio propio, pero no lo están usando. Ahora, el hecho de que no lo estén usando no quiere decir que son unos desarmados, porque a todos nosotros Dios nos colocó esas capacidades, esas armas. Ahora, el que de nosotros a esta altura no procure usar lo que tenemos para despojarnos y luchar contra el pecado, ya es por... Entonces, el término acá dice vestidos del Señor. Ahora, ¿qué es vestirnos del Señor? Andar en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Vestirse del Señor no es otra cosa que esa. Y no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13 y 14. Ahora, ¿por qué no debemos de pecar? Oiga, por conveniencia. Un hombre con el carácter ajustado a las demandas de Dios siempre tendrá sentido de conveniencia, tomando decisiones sabias, evitando que la vida se le desmorone. Él sabe qué es lo que le conviene y por tal sentido vive una vida sobre las tentaciones y las ofertas de la vida. Pablo tuvo siempre un sentido de conveniencia y esto lo llevó a ser un triunfador en la vida. Él dijo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Primera a Corintios 6, 12 y 13. Todo me es lícito, lo dice en otra ocasión, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Primera a Corintios 10, 23. Pablo en Romanos presenta el sentido de conveniencia en contraste a lo que conviene. Y como ellos no aprobaron, oiga lo que viene, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada. Ya revisamos los estados de mente, ¿verdad? Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
no solo las hacen, mira lo que viene, sino que también se complacen con los que las practican. Esto está en Romanos capítulo 1, versos 28 al 32. David, el rey, tuvo sentido de conveniencia. David sabía por sentido de conveniencia después de la caída que tuvo con Betsabé, que todas las tentaciones que vienen a él para desviarlo del propósito de Dios no le eran favorables. Por tanto, rechazó todas esas cosas, ministrando al alma en un espíritu convencido de la verdad. Bendice, alma mía, a Jehová, dice el rey, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmo 103, 1 al 5. David, con un espíritu muerto en cuanto a vida eterna, le ministró a un alma que estaba latente. Nosotros, con un espíritu lleno de vida y de vida eterna de Dios, nos dejamos dominar muchas veces por un alma que está entronada y viciada por no ser perfeccionada o santificada por Dios. Pablo habla y trata del suicidio del alma cuando dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Bajo un sentido de conveniencia, Pablo le insta a Timoteo que se ejercitara en la piedad. Si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Primera Timoteo 4, 6, 7. El término ejercítate es un verbo derivado del término en griego gimnasio. Etimológicamente, el texto en el griego le da un sentido más amplio, por lo cual Pablo lo que le dijo a Timoteo fue: entrena tu alma en forma integral, con vista a la piedad, para que puedas tener sentido de conveniencia y puedas discernir entre el bien y el mal, y escoger el bien, no el mal. Es decir, engruesa y fortalece los músculos de la santidad para que ante las tentaciones del mal y las ofertas engañosas de la vida puedas ser resistente, teniendo sentido de conveniencia, desarrollando el dominio propio, pasando a ser cabal en el reino, y Dios pueda llevar a cabo en ti su propósito. El simple hecho de entender que lo que me ofrece el mundo o el tentador destruye el propósito de Dios en mí, y con él las demás cosas, es suficiente para tener un sentido de conveniencia y accionar en el dominio propio y no optar por estas cosas y decidir por aquello que le agrada a Dios y me mantiene en su propósito, siendo de bendición
para mi vida. Ahora, escucha esto. Escuché de un hombre algo que me llamó mucho la atención. Él fue a atender a una mujer en su lecho de muerte, y en su lecho de muerte la individua le dijo que cuando ella andaba en el mundo, lo más grandioso para ella era haber hecho caer sexualmente a sacerdotes católicos y a pastores evangélicos, a cualquiera de los ministerios. Eso era lo más grandioso para ella, porque si estos hombres llegaban a apartarse de la santidad que tenían y del supuesto apego a Dios, entonces ella llegaba a ser, o se sentía ella más importante que Dios para con estos individuos. Imagínate la mentalidad. Ahora, cuando yo, Octaviano Torres, en vez de santificarme en Dios y en su palabra, comienzo a deleitarme y a caminar en el pecado, ¿qué yo estoy diciendo? Con hechos. Que el mundo y el pecado me dan mejor satisfacción que Dios y la santidad. Es decir, nosotros tenemos un lenguaje hablado, tenemos un lenguaje gestual, que son los gestos, pero también hay un lenguaje que nosotros proyectamos, un lenguaje que ni es hablado ni es gestual, pero es un lenguaje. ¿Sabe usted eso? Hay un tipo de lenguaje que nosotros proyectamos, presentamos, sin ser el lenguaje hablado, sin ser el lenguaje gestual, de señas y de esto. Es el lenguaje del vestirse. La manera como te cortas el cabello, la manera como te afeitas la cara, la manera de las prendas que puedas usar, eso es un lenguaje que estás proyectando, el tipo de lentes que usas, la manera como te los colocas, eso es un lenguaje que muchos no le paran. Entonces, cuando yo ando de rueda libre cometiendo pecados a diestra y a siniestra, eso es un lenguaje también. ¿Sí? Pero cuando yo procuro santificarme, eso es un lenguaje también. Eso es un lenguaje también. El simple hecho, reitero esto, de entender que lo que me ofrece el mundo o el tentador destruye el propósito de Dios en mí y con él las demás cosas, es suficiente para tener un sentido de conveniencia y accionar en el dominio propio que tenemos todos y no optar por estar por estas cosas. ¿Cuáles? El de estar pecando y decidir por aquello que le agrada a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? La santidad. Y me mantiene en su propósito, siendo de bendición para mi vida. He sido testigo de hombres de Dios que no tuvieron un sentido de conveniencia y por tal causa no tuvieron dominio propio, o en este caso no lo usaron, sobre la dominio propio, la vanagloria de la vida, igual, decir, la sed de prestigio, sobre la codicia por el dinero y la fornicación, y se dejaron llevar por estos flagelos y fueron traspasados de muchos dolores. Perdieron el derecho de ejercer el ministerio, perdieron su hogar, perdieron la salud y entre otras muchas cosas. Hay que tener un sentido de obstinación, oiga, terquedad, intransigencia, testarudez y ser porfiado o estar cegado ante la verdad para no entender y elegir entre lo que me conviene y lo que no me conviene. Cuando alguien recibe de Dios dinero, fama y prestigio y se mantiene en los principios del reino, siempre será aprobado por Dios para seguir recibiendo de él. Pero cuando alguien cambie su manera de ser por causa de tener estos bienes, tal persona no es confiable para Dios en los asuntos del reino. Mantén un sentido de conveniencia que te llevará a tomar decisiones sabias en la vida y serás
un gran triunfador en ella. En conclusión al tópico, si estos factores que acabamos de presentar nos conducen a una vida de lealtad, entonces podremos decir que tu estado de santidad es genuina ante Dios y ante los que nos rodean. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar de las emociones. El estado anímico de los hombres, las cuales se activan a través de los sentidos físicos, las ideas y los recuerdos. Las emociones es el estado afectivo que transforma de un modo momentáneo, pero brusco, el equilibrio de la estructura psicofísica del individuo, según la información que perciban los sentidos. Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos eficaces de adaptación a ciertos cambios de las demandas ambientales. Las emociones son todos aquellos sentimientos que se producen dentro del individuo como una energía. Son capaces de transformar, impulsar o influenciar la vida de éste. Las emociones se exteriorizan en la vida de un ser a través de lo que se conoce como sentimientos. Los sentimientos son el resultado de una emoción a través de la cual el consciente tiene acceso al estado anímico propio del individuo. Hay sentimientos positivos y sentimientos negativos. Pasemos a identificar sentimientos positivos. Amor, apego. Sin embargo, el amor, hay una parte, pudiéramos decir un área del amor, que no tiene que ver con sentimiento. Ya vamos para esa. Aunque la palabra amor aparezca acá entre los sentimientos, acuérdense que la palabra amor tiene 3 significados, ¿sí? ¿Cuáles son? Ágape no es sentimiento. Ero sí es sentimiento. Y filí sí es sentimiento. Ahora, amor, apego, gozo, paz, paciencia, dominio propio, son sentimientos. Piedad, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, benevolencia, cordialidad, entre otros. Sentimientos negativos, ¿cuáles son esos? Odio, rabia, celo, ira, rencor, egoísmo, venganza, envidia, decepción, desánimo, defraudación, frustración, depresión, opresión, desconsuelo, desespero, heridas, ansiedad, angustia, tristeza, temor, condenación, culpabilidad, traición, entre otros. De estas características, un hombre puede tener dominio propio hasta el punto de que no lo afecten. Dios no quiere que dejes de tener sentimientos, pero sí quiere que no dependas de las emociones. El trabajo de Dios es lograr renovar la mente del ser, llevándolo a la mente del espíritu o a pensar como el espíritu, quebrantar su voluntad para que haya una total dependencia hacia él y caminar y canalizar, las emociones para que haya una manifestación plena del carácter de Dios en el fruto del Espíritu. Nunca olvidemos esta verdad. Las emociones son buenas cuando las canalizamos a través de la palabra.
El temperamento en la relación a la santidad. El temperamento es la peculiaridad e intensidad individual de los afectos psíquicos y de la naturaleza y de la estructura dominante de humor y motivación. Es la manera natural con que un ser humano interactúa con el entorno. Puede ser hereditario y no influyen factores externos, es decir, no se constituye por un patrón de conducta o por el ambiente que nos rodea. El temperamento es la capa instintivo afectiva de la personalidad sobre la cual la inteligencia y la voluntad modelarán el carácter en el cual si influyen el ambiente. Ocupa también la habilidad para adaptarse al estado de ánimo, la intensidad, el nivel de actividad, la accesibilidad y la regularidad. El temperamento es la naturaleza general de la personalidad de un individuo basada las características del tipo de sistema nervioso. El temperamento está relacionado con la influencia endocrina que se debe a los genes y que se manifiesta en determinados rasgos físicos y psicológicos. El temperamento y el carácter definen la personalidad del ser humano y la diferente combinación e intensidad que estos se manifiesten en sus diferentes áreas nos hacen únicos y humanos. Los temperamentos o el temperamento es el rasgo descriptivo del estilo de actuar que nos distingue de los demás como únicos e irreemplazables, de modo que podamos armonizar con ello. Según la psicología, hay 4 tipos de temperamentos que son sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. En el ámbito espiritual, en relación a los principios del reino, cuando un individuo ajusta su temperamento al carácter del espíritu, este queda neutralizado, dejando reflejar el carácter de Dios, es decir, ante la manifestación del Espíritu Eterno desarrollada y manifestada en un ser, no hay lugar para ser colérico. ¿Podrá un creyente mantenerse en santidad? Claro que sí. Tome en cuenta que todas las demandas de Dios son hechos cumplidos en él y posibles para el hombre, por lo que Dios nunca podrá demandarte algo de ti que no puedas alcanzar. Nuestra condición antes de conocer a Dios nos llevaba a tener una relación con Satanás, y esta relación estaba representada en el parentesco que teníamos con él, es decir, éramos sus hijos, ya que en nosotros estaba su naturaleza, muerte eterna, incredulidad, producto de la simiente de pecado que había en nosotros. Esto nos demuestra que dichas razones eran las que nos hacían pecar. Si nuestra condición es ahora totalmente diferente porque somos hijos de Dios,
tenemos su justicia, tenemos su vida. Preguntémonos, ¿qué es entonces lo que nos conduce al pecado? Después, desde el punto de vista bíblico, podemos demostrar que Dios nos ha dado recursos para resistir la tentación que nos conduce al pecado, para así estar en total sintonía. A menudo existen una serie de excusas que dan las personas que caen en pecados y que por dichas excusas quieren callar, a la voz de la conciencia y se abstienen de luchar en contra de dicho pecado. En una ocasión, un joven salmista de nuestra iglesia cometió un acto de fornicación. En la conversación que sostuve, le realicé la siguiente pregunta: ¿cuál fue las causas que te hicieron ejecutar ese pecado? Y el joven dio una respuesta compuesta por 4 elementos que vienen siendo las excusas a las que me refiero. Dichas respuestas son las siguientes. Ajá. Somos pecadores. Wow, tremenda mentalidad tiene este tipo del mío. Claro, hay un detalle que esto nos lo enseñaron por muchos años. Somos humanos. Indiscutiblemente aquí hay una razón razonable. No pude con la tentación, por supuesto, si cayó es porque él no se propuso superarla. Sentí que Dios me dejó solo. Esa sí es una burda y balurda respuesta. Y me disculpan la dura expresión. Estas son las respuestas más comunes que dan las personas que han pasado por una situación semejante. Argumentos que son debatidos y que no tienen peso como para no luchar en contra del pecado. Veamos el desglose de cada uno de ellos. En cuanto a que somos pecadores, bueno, eso lo vamos a discutir en la próxima clase porque el tiempo se nos fue y no queremos quedarnos ahí. Vamos a dejarlo para la clase de mañana porque el tiempo se nos fue.